Un saludo cordial a todos los que nos están pudiendo apreciar a través de este video. Como centro de estudiantes de la carrera de Antropología, me he permitido proyectar, realizar esta producción audiovisual y virtual dedicado a la educación, aquella educación que representa nuevos retos, que está en constante cambios. Es así que les presento este curso denominado Cómo hablar eficazmente frente a una cámara. Seguramente un reto para educadores y educandos, dirigida por el licenciado Ernesto Escalier Vargas, docente de nuestra carrera de Antropología. También ha participado en múltiples seminarios y conferencias dedicadas a la oratoria y al liderazgo. Es formador de auxiliares de docencia y siempre ha colaborado con la parte académica y profesional. Con ustedes, nuestro expositor. Muchas gracias. Un 80% de la información que va circulando por las redes sociales es de formato audiovisual. Es decir, que sentimos más atracción por el tema visual para apreciar videos. Y bueno, esto generalmente se difunde con mucha preponderancia en el WhatsApp o en el Facebook. E implícitamente también connotamos de que ha bajado ese nivel, ese hábito por la lectura. Bueno, los PDFs, los documentos escritos ya no son tan útiles hoy en día. Entonces la gente suele tener mayor apreciación por lo audiovisual. Hoy en día, bueno, tenemos un reto que cumplir como formadores, ya seamos profesores, docentes, auxiliares de docencia, de tener un compromiso serio con la educación virtual. Sin embargo, hay circunstancias en las cuales se presentan circunstancias donde probablemente no podamos desenvolvernos bien frente a cámaras, porque es un reto específico. La educación virtual resulta ser un tema general, pero algo específico, un detalle específico en el cual nosotros debemos afrontarnos eficazmente es frente a cámaras, para poder transmitir un mensaje eficaz, o un discurso educativo, o una explicación. Y si no hemos recibido ninguna formación, si nadie de alguna forma nos ha orientado sobre cómo debemos hablar eficazmente a cámaras, es muy probable que usted esté cometiendo errores y que de alguna forma esto vaya debilitando la calidad de sus videos educativos. Para ello yo he preparado una serie de consejos, 8 puntos en los cuales voy a interiorizarme en el ámbito de la comunicación mediante las grabaciones o ya sea mediante webinars o videoconferencias, para que de alguna forma usted esté conociendo determinados consejos que en algún momento le van a ser útil para poder comunicar eficazmente frente a cámaras. El primer consejo es que hay que inundar de luz el ambiente. Es decir que si en la grabación, si en el video se muestra poca iluminación, si la grabación, si el video se muestra nublado, oscuro, no hay vida en la comunicación. Y lo primero y el objetivo de la luz es precisamente iluminar el rostro del ponente. El objetivo principal debe ser iluminar el rostro del ponente para que el rostro, mediante sus gestos, mediante los movimientos, también corporales, vayan acentuando lo que queremos decir. Claro, porque el rostro generalmente, bueno, el rostro comunica todo. Nuestras cejas, los ojos, los labios, la sonrisa. Tenemos una serie de facciones físicas en el rostro que van a estar acentuando lo que queremos decir.
Y por ello es preponderante de que usted antes de la grabación haga todo lo posible por iluminar todo el ambiente, ¿no? Porque inunde la luz en el momento de la grabación. Ahora, las recomendaciones son las siguientes. Podemos de alguna forma manejar dos opciones, ¿no? Una opción sería aprovechar la iluminación natural. Es decir, que podríamos hacer una serie de movilizaciones para que nuestra grabación sea al lado de una ventana, en la cual pues usted pueda aprovechar la iluminación natural y situarse al frente de la ventana y así aprovechar el tema de la iluminación. Asimismo podemos sacarle provecho a la iluminación artificial y trabajar con 1, 2, hasta 3 proyectores de luz para que de esa forma pues usted vaya ambientando de luz su comunicación, porque esto es preponderante en comunicación. Y es por ello que de alguna forma tenemos una frase que todo el mundo probablemente lo conoce, que dice luz, cámara y acción. Y la luz resulta ser el primer elemento fundamental cuando requerimos comunicar un tema al público. El segundo punto es que nada de cachivaches a nuestro alrededor. Cuando comunicamos mediante un video, especialmente los formadores suelen dar mucha importancia al contenido, es decir, al mensaje verbal. Y el ambiente en el cual usted comunica, el contexto, a veces es un tanto descuidado. Por ejemplo, he estado observando videoconferencias donde hay un especialista comunicando de algún determinado tema y ese ponente tiene una mínima participación visual en el enmarque de la comunicación o en el encuadre de la comunicación. Y hay una mayor preponderancia de mostrar el fondo del ponente, sus muebles, algunos objetos de valor, un televisor, que de alguna forma van distrayendo la atención. En realidad esto podría significar todo, porque todo lo que tenemos a nuestro alrededor y todo lo que tenemos en nuestro fondo comunica. Lo que tenemos en el fondo comunica mucho y también pues tiene indicadores que de alguna forma podrían debilitar el mensaje. Y bueno, hay circunstancias donde alguien, por ejemplo un ponente, y la realidad lo demuestra, he visto algunas circunstancias donde hay un ponente comunicando frente a cámaras, está haciendo un buen trabajo, está comunicando claramente un tema, está brindando una buena explicación, es un muy buen profesional. Sin embargo, en el fondo se halla una cortina arrugada, desarreglada. En estos aspectos, lo visual prepondera, es decir, que tenemos que ser conscientes que hay un lenguaje visual que comunicar y hay una impresión del oyente y el receptor generalmente tiene una impresión negativa sobre estos aspectos, porque a pesar de que tú te hayas preparado muy bien y el contexto en el cual tú comunicas no es tan aceptable, pierdes credibilidad, pierdes el respeto, pierdes confianza, porque de alguna forma también hay que ser muy cuidadoso con el mensaje, pero también hay que ser muy cuidadoso con el contexto de la comunicación, es decir, con el fondo, y de alguna forma ser cuidadosos con lo que mostramos. ¿Qué más al respecto de este tema que es de alguna forma interesante, ¿no? Y uno de los más importantes? No es necesario, ¿no? Bueno, en algunas circunstancias no es necesario que le muestres al oyente ciertos objetos, ¿no? No es preponderante de que de alguna forma cuando estés grabando un video, no es preponderante de que vayas mostrando tu sala o completamente tu estudio, porque el oyente lo único que quiere ver es el rostro del ponente y asimismo enfocarse en el mensaje. Nada más, no es necesario que de alguna forma estemos haciendo grabaciones donde
nos dediquemos a darle mucha atención al contexto, a los muebles, a la librería y todo aquello, porque de alguna forma esas comunicaciones van a estar pues distrayendo la atención del oyente. ¿A qué me refiero? Hay que respetar los encuadres, y si ese encuadre está muy ampliado, el ponente pierde importancia. Y cuando el oyente observa ese video, pues suele tomar más atención a lo que tiene alrededor y suele prestar más atención al mueble, al televisor o a aquella vida íntima que tiene el ponente. Y se centra, bueno, de menor manera en el mensaje principal. Esos son los errores más frecuentes que se producen hoy en día en el ámbito de la comunicación. Entonces, debemos seguir una serie de recomendaciones que de alguna forma van a hacer que nuestra comunicación mediante cámaras sea más eficaz. En primer lugar, usted debe hacer lo posible porque su fondo sea agradable. En ese aspecto es importante que usted considere, de que usted explore, de que usted analice lo que tiene alrededor y aleje de la comunicación, quite del panorama comunicativo aquellos objetos que no son necesarios mostrarse. Por ejemplo, juguetes, cuadros, fotografías, peluches, determinados objetos que de alguna forma sobrecargan el fondo y pues resulta ser algo negativo, porque cuando el oyente observa tu video va a estar prestando más atención por aquellos objetos que tú tienes alrededor y no va a estar centrando la atención en tu mensaje. Otra recomendación es que tengas mucho cuidado en el aspecto de que tu imagen personal también es reflejada por el fondo que tienes. Y seas cuidadoso de alguna forma en ordenar el fondo, en mantenerlo limpio, en que de alguna forma no haya algunos objetos que dificulten esta comunicación. Por ejemplo, que haya papeles desordenados, libros desordenados, alguna copa vacía, alguna botella, objetos que de alguna forma dificultan la buena comunicación. Entonces, podemos entrar ya al tema de las recomendaciones. Entonces, ¿cómo sería un fondo agradable? Bueno, como comunicadores y como formadores, como docentes auxiliares, como profesores, podemos optar que nuestro fondo pues sea nuestra biblioteca. Podemos darle un uso funcional en este ámbito comunicativo. Asimismo, otro fondo que de alguna forma podría ser muy útil es una pared. Sin embargo, que no tenga muchos detalles, que no tenga mucho colorido. Mejor si tiene un monocolorido. Asimismo, también otro elemento que podríamos usar sería una cortina, pero que tenga un color uniforme, ya sea roja o azul. No hay mucho problema en esto, pero cuanto menos carga informativa tiene el fondo, es mucho mejor. Un autor especialista en el ámbito de la comunicación, Henry Becher, dijo que el elemento más importante en la comunicación es el orador, es el comunicador. Entonces usted tiene que comprender que al momento de comunicar es usted quien tiene que estar protagonizando en el encuadre de la comunicación. No es necesario que esté protagonizando algún objeto o algún mueble o algún otro elemento. Es usted quien tiene que de alguna forma ser el elemento más relevante dentro del panorama comunicativo. Ahora vamos a pasar al tercer punto. Evitemos el cambio de canal. Hoy en día, como formadores, y entre ellos tenemos profesores, docentes auxiliares, tenemos que cumplir un reto y es afrontarnos a cámaras. Y las vías hoy en día para comunicar un mensaje, una explicación, un discurso educativo resultan ser las diversas plataformas en las cuales trabajamos actualmente.
Una de ellas es el Zoom, una de las más usuales. Sin embargo, hoy en día en el mundo comunicativo nos afrontamos a una competencia. Hagamos una suposición de que yo tengo que dar en este momento una clase virtual y la vía con la cual voy a comunicarme, la vía con la cual voy a transmitir un mensaje educativo es la plataforma del Zoom. El comunicador, o mejor dicho, el docente, siempre se va a encontrar en una carrera comunicativa para lograr la atención del oyente. Estamos en una carrera comunicativa y nosotros como formadores estamos en un carril donde vamos a comunicar con el Zoom. Pero a nuestro lado tenemos un competente, tenemos una competencia fuerte que es el Face. Y también otra competencia fuerte que tiene el docente al momento de comunicar es el WhatsApp. Entonces, parafraseando, cuando el estudiante de alguna forma no siente tanta atracción, no siente tanta atención, no les resulta ser tan interesante el tema que el docente está compartiendo, resulta poner los ojos de la atención en otro elemento, se va a otro canal. Y a veces esto es instantáneo. Entonces resulta ser de que presta más interés a los mensajes de WhatsApp o de alguna forma interesarse más a las notificaciones que has recibido en el Face. Y esto se convierte en una competitividad comunicativa. Como docentes, ¿no? Como formadores, como auxiliares de docencia, debemos ser conscientes de esto y enfocarnos de que la comunicación que emitamos mediante cámaras resulte ser lo más interesante posible. Porque si de alguna forma usted desarrolla una clase virtual en la cual comunica un tema de una forma lánguida, de una forma aburrida, si de alguna forma solamente se dedica a brindarle a su estudiante datos, información, teoría, y de paso no hay tanto entusiasmo en comunicar, el efecto es que su estudiante se aburre. Y el aburrimiento provoca la pérdida de atención. Y el estudiante va a preferir buscar otro canal. Y bueno, tiene infinidades de panoramas comunicativos donde puede de alguna forma mejorar su atención, o su ocio, o su diversión, o algún juego, alguna aplicación. Como docentes tenemos ese gran reto que de alguna forma podemos afrontar efectivamente cuando hagamos videos interesantes, cuando como docentes al comunicar estemos al nivel de algunos otros comunicadores europeos que incluso se han hecho virales frente a cámaras, comunicando un tema educativo. El tercer punto es, ¿cuál es el tiempo ideal de un video educativo? Bueno, este es un tema de alguna forma muy polémico. En el ámbito de la educación, por ejemplo, la pedagogía ha definido que la atención humana tiene una duración de 45 minutos. Y es por eso que las clases o las lecciones educativas son alrededor de 45 minutos. Pero hay un contraste muy fuerte con la neurociencia. Hoy en día la neurociencia ha hecho diversos estudios donde afirma científicamente que la atención dura 4 segundos. Hay otros estudios que dicen que la atención dura 8 segundos. Hay otros estudios que según TED, que es una empresa grande que reúne a los mejores oradores, les exigen a que sus comunicaciones en público solamente estén en el marco de 18 minutos. Y finalmente no se han puesto de acuerdo y no hay una definición, no hay una hora específica para definir cuánto dura el nivel atencional de las personas. Sin embargo, hoy en día, ¿no? Con la tecnología, con las redes sociales, ha cambiado la perspectiva de la atención. Y la sobrecarga informativa que tenemos a diario, pues ha posibilitado, o mejor dicho, ha influido de que la comunicación, de que el nivel atencional en la comunicación en el ser humano sea mínimo. Porque constantemente estamos recibiendo sobrecarga de información. Basta en el Face,
entras al Face y estás media hora, o mejor dicho, 10 minutos revisando lo que es el Face, y ya como si nada has observado como 30 a 50 videos en tan poco tiempo. Entonces hay una sobrecarga informativa que ha influido en el nivel atencional. El TikTok, que es una de las aplicaciones mundiales que ha arrasado en el tema comunicativo, pero especialmente se ha enfocado en la juventud, porque es una aplicación que generalmente lo usan los jóvenes. Hoy en día esa aplicación tiene un contexto educativo. Es decir, ha habido unas series de redes sociales que le han dado una contextualización educativa. La pregunta es, ¿usted puede enseñar en 60 segundos? Porque la aplicación tan solo dura 60 segundos. La respuesta es sí. Ha habido, muchas circunstancias, muchas personalidades quienes le han dado un sentido educativo al TikTok. Por ejemplo, para dar a conocer un dato interesante, para dar a conocer un hecho histórico, para enseñar matemáticas. Y son dos personalidades que, profesores de nuestro ámbito, quienes enseñan matemáticas mediante el TikTok. Entonces, hoy en día, este tema de la comunicación está siendo mejor utilizada por el ámbito educativo. Y de esa forma, pues, debemos comprender. Y aquí va la recomendación. No se interioricen, no se interese tanto en la brevedad de la comunicación, no se interese tanto en el tiempo. Interésese más porque la comunicación, porque el mensaje que usted emita sea interesante. Es decir, que una buena comunicación puede tener medio minuto. Una buena explicación de algún concepto, por ejemplo, antropológico, puede de alguna forma tener un minuto. Pero asimismo, si usted quiere de alguna forma comunicar un mensaje educativo en 2 horas, también puede hacerlo, pero eso le va a exigir niveles distintos de energía. Va a requerir que use historias, va a requerir que use datos interesantes, que haga chistes, que use una serie de estrategias comunicativas para estar manteniendo constantemente la atención de la persona, del oyente. El quinto punto es que hay que comunicar con el cuerpo. En algunas circunstancias, cuando observamos un video educativo, hay un encuadre en el cual tan solo se observa el rostro del ponente. En esas circunstancias es importante que usted, al momento de comunicar un tema, trabaje en que el encuadre sea de medio plano, es decir, de tipo noticiero, para que el encuadre empiece desde la zona del pecho para un tanto hacia la cabeza y de esa forma esté utilizando eficazmente las manos. ¿Qué hacemos con las manos al momento de grabar un video? Bueno, en este aspecto hay que usarlas, ¿no? Las manos deben tener una funcionalidad en el video porque las manos pueden ayudarnos a acentuar el mensaje. Las manos pueden ayudarnos de alguna forma a explicar, a ilustrar algún mensaje que estamos compartiendo. Asimismo, los gestos del rostro también son importantes y usted debe tomar atención especial a qué comunica con el rostro, porque el rostro también puede acentuar lo que usted está diciendo. El estado de ánimo también se refleja físicamente. Y si usted de alguna forma no se encuentra tan cómodo comunicando, probablemente haya tenido un mal día, probablemente alguien le haya hecho algún perjuicio y haya estado en un estado de ánimo muy decaído, entonces eso se refleja físicamente. La postura es un aspecto importante, porque si de alguna forma no cuidamos la postura y nos situamos un tanto hacia atrás y no mantenemos una postura recta, puede reflejar visualmente que nos sentimos lánguidos, que estamos aburridos, que no tenemos tanto entusiasmo para comunicar. Los gestos
imprecisos, los gestos inadecuados como rascarse la cabeza al momento de comunicar o rascarse la cara, aquellos gestos que de alguna forma connotan nerviosismo al momento de comunicar o no saber qué hacer con las manos y mantenerlas inquietamente, son aspectos que usted debería reflexionar y de alguna forma corregirlos al momento de comunicar. Pasemos al sexto punto y hablemos de que es prohibido usar teleprompter. Todos conocemos que esta aplicación nos permite comunicar fácilmente un tema, porque no es necesario prepararse, porque no es necesario estudiar y tan solo usted tiene que desarrollar, o mejor dicho, bajar esta aplicación a su celular y poner en grabación el formato audiovisual y tan solo leer lo que le dicta el texto. Pero la realidad demuestra que el oyente se entera de que usted está leyendo. El oyente no es tonto y va a identificar de manera rápida que su discurso es leído y de que no es natural ni de alguna forma incluso seguro. Cuando leemos discursos, sonamos monótonos, sonamos fríos, no usamos pausas, no enfatizamos. Y en el ámbito educativo, en el ámbito formativo, es prohibido leer. Estamos afrontándonos a un contexto nuevo y comunicar frente a cámaras requiere 3 elementos principales: mente, cuerpo y voz. Claro, las circunstancias han cambiado porque cuando nos encontrábamos en un aula virtual, cuando nos encontrábamos en el aula tradicional, mejor dicho, pues teníamos un respaldo, teníamos donde apoyarnos por si algo se nos olvidaba o por si no nos habíamos preparado bien para una clase, teníamos como auxilio el PowerPoint. Pero hoy en día, ¿no?, el contexto comunicativo frente a cámaras es distinto y usted se encuentra solo. Usted se encuentra solo, no hay recursos tan imprescindibles a los cuales poder recurrir, porque en estos aspectos, ¿no?, en este sistema comunicativo, debemos desarrollar 3, no, mejor dicho, dos importantes elementos. 1, destrezas memorísticas. Claro, porque es necesario prepararse. Ahora sí debemos preparar la comunicación, debemos estudiar, debemos investigar, debemos tener un contenido sólido el cual comunicar. Por asimismo, necesitamos destrezas verbales para saber transmitir con claridad el tema. Y la forma más adecuada para que de alguna forma usted tenga conocimiento de los puntos que puede desarrollar puede ser un formato básico, donde en una hoja señale los puntos principales que usted debe tratar. Y esta hoja podría estar a un costado de la cámara o asimismo en la mesa, en el escritorio, y usted con un golpe de vista vaya viendo en qué punto está desarrollando y posteriormente qué punto debe tratar. Es un recurso estratégico, es un recurso de auxilio con el cual nosotros podríamos guiarnos por dónde va el panorama explicativo del tema. No podemos leer, esa es una realidad, no se puede leer, porque esto connota que no estamos preparados o que de alguna forma no tenemos recursos memorísticos. Es mejor brindar una explicación natural, fluida, convincente, pero siempre y cuando usted se haya preparado, porque así va a comunicar bien. El séptimo punto es ¿cómo me visto? Es una pregunta recurrente porque de alguna forma estamos en un lenguaje visual. Frente a cámaras prepondera un lenguaje visual. Y hay que ser y parecer. Como formadores, como educadores, como profesores, pues debemos ser y parecer. Será importante un vestuario adecuado, formal, semiformal a lo mucho, pero nunca informal, porque aquello no comunica nada. Probablemente con un vestuario informal comuniquemos una mayor confianza, probablemente logremos una atención más confiada con el oyente, pero no queremos comunicar aquello. Si usted se viste formalmente, y esto se ha demostrado hasta científicamente mediante investigaciones, si usted se viste formalmente, refleja en el oyente
mayor credibilidad. Hay mayor credibilidad cuando alguien que habla de un tema específico tiene un vestuario formal. Hay mayor credibilidad. Eso es lo que debemos conseguir. Confianza no tanto, porque más nos conviene es reflejar credibilidad. He visto, ¿no?, circunstancias donde ya está empezando la comunicación, ya empieza la clase virtual y como nos vemos a la pantalla del computador, es en ese momento en el cual nos estamos arreglando, nos estamos peinando o de alguna forma estamos haciendo una serie de movimientos para vernos mejor, pero es un error porque el oyente ya lo está viendo. El momento adecuado en el cual usted debe arreglarse y ver si la camisa está bien abrochada, si la corbata está en una dirección correcta, si el saco está bien acomodado al cuerpo, es antes de la grabación. Y bueno, lo primordial es verse al espejo. Y ahí pues arreglarse, un poco mejorar su aspecto, su imagen personal y así recién afrontarse a la cámara cuando usted ya esté listo para comunicar. Hay que tener también consideración en el tema del fondo, porque no es visualmente atractivo que el fondo sea azul y su vestuario también sea azul. Tiene que haber un contraste para que de alguna forma usted también resalte al momento de comunicar con su vestuario. El octavo punto es usemos la voz profesionalmente. Un docente sin voz no es docente. La voz es uno de los elementos más importantes cuando se trata de enseñar, de transmitir, de convencer, de motivar. La voz es el canal el cual nos permite transmitir un mensaje eficaz al oyente. Y es uno de los aspectos más descuidados porque no solemos prestarle atención. Ahora es momento pues estamos en un mundo audiovisual, y eso implica usar profesionalmente la voz, o por lo menos trabajar en algunos aspectos para que sepamos ser más convincentes con nuestra voz al momento de comunicar. La voz es como una caja de herramientas y resulta ser un elemento estratégico el volumen. Porque si usamos un volumen adecuado, bueno, claro, esto es de la mano del sonido, porque tiene que haber un buen sonido en el momento de la comunicación, un buen aparato que esté registrando claramente el volumen de la voz, pero no está de más elevar la voz. No hace daño a nadie elevar la voz, porque si usted eleva la voz, le da una carga de energía a la comunicación, al mensaje. Resulta ser más convincente el mensaje cuando usted eleva la voz. Otro elemento dentro de la gama de la voz es el tono. ¿Cuál es el tono más adecuado para comunicar? Bueno, los docentes, los catedráticos de alguna forma se enfatizan en un tono agudo, en un tono grave, mejor dicho, en un tono autoritario, en un tono que de alguna forma refleje siempre autoridad, un tono que pues prepondere sobre el resto, que connote superioridad, pero es un tono falso, es un tono que de alguna forma no gusta al oyente escuchar y a veces lo repudiamos en aula. Es mejor que usted use un tono natural, con cordialidad, con un tono que te muestre calidez sobre todo, un tono agradable. Ese es el más adecuado para comunicar porque es el que más agrada al oyente. Sobre todo, usted enfatice su comunicación usando un tono cordial, agradable o amistoso. Otro punto es el ritmo. Hay circunstancias donde hay un docente que empieza la clase y no para de hablar hasta que termine. Es decir, es como una ametralladora de palabras y pues la mente un poco que se obstruye por tanta carga informativa. Para ello es necesario que usted maneje su ritmo de forma adecuada. No hable tan deprisa, porque claro, es un ritmo acelerado y las palabras van a estar chocándose y no se va a entender muy bien el mensaje. Tampoco conviene de que usted hable de una forma muy lenta, porque va a ser muy frecuente de que el oyente se aburra de lo que usted está diciendo porque, bueno, no hay sentido en la comunicación. El punto medio es el más eficaz. Entonces, tratemos de que nuestro ritmo al hablar no sea tan lento ni tampoco tan apresurado.
hay que saber usar pausas. Pausas antes de decir algo importante y también pausas al momento de haber finalizado, de haber dicho algo importante. Las pausas son igual que el silencio. Otro beneficio de las pausas es que te permite respirar. Claro, porque de alguna forma debemos gestionar lo que es la voz, pero si tú usas pausas en momentos estratégicos, dejas que el oyente asimile mejor lo que ha comprendido, pero asimismo te das un tiempo de tranquilidad en el cual reposas la voz y mantienes más calma, la dejas descansar para luego comunicar. Entonces, sucede algo. Podemos prepararnos, podemos interiorizarnos en nuestro tema, podemos amar el tema para poder comunicarlo frente a cámaras con seguridad y certeza y credibilidad. Asimismo, podemos usar nuestro lenguaje corporal al momento de comunicar, podemos usar nuestros gestos, poder ser naturales, poder usar nuestras manos para enfatizar. Asimismo, podemos interiorizarnos, podemos de alguna forma hacer agradable nuestro fondo, nuestro contexto comunicativo para que de alguna forma nuestro mensaje llegue a ser más eficaz. Yo le aseguro que todos podemos disfrutar hablando frente a una cámara.